un gran placer saludarlos. Continuamos con nuestro curso de optimización 1, tratando en este video el método simplex dual. Nosotros habíamos desarrollado el método simplex en su forma estándar o regular, donde partíamos de una solución inicial factible y preservando la factibilidad de las soluciones, nosotros íbamos iterando hasta alcanzar una solución óptima y factible, ¿no? Porque habíamos preservado la factibilidad en todas las iteraciones. En el caso del método simplex dual, partimos de una solución inicial que es óptima y preservando la optimalidad en las iteraciones, alcanzamos una solución factible. ¿Cuál es la utilidad de plantearse este camino en el método simplex dual? Primero, no se requieren variables artificiales. Recuérdense que para aplicar el método simplex regular, cuando se tienen restricciones del tipo mayor igual o menor igual, es necesario, para obtener una base inicial, agregar variables artificiales. Entonces después utilizábamos el método de la gran M o de penalización o el de las dos fases para resolver nuestro problema utilizando el simplex regular. Entonces, las variables artificiales que eran necesarias en este contexto, en el caso del simplex dual, no van a serlo. Una segunda utilidad es en los análisis de sensibilidad cuando se pierde la factibilidad. Entonces, para volver a hacer factible nuestro problema, en el contexto de los análisis de sensibilidad, podemos utilizar entonces el simplex dual para recuperar la factibilidad. Entonces, estas son dos condiciones por las cuales es atractivo este método, el método simplex dual. ¿Cuándo podemos aplicarlo? ¿Cuáles son los requerimientos que debe tener nuestro problema para poder aplicar el método simplex dual? Bueno, primero, la función objetivo debe satisfacer la condición de optimalidad del método simplex regular. Entonces, si se trata, por ejemplo, de un problema de maximización, bueno, todos los coeficientes de la fila 0 en nuestro tablero deben ser mayores o iguales que 0. Entonces, se debe satisfacer la condición de optimalidad del método simplex regular. Y segundo, todas las restricciones deben ser del tipo menor o igual. Y algún lado derecho debe ser negativo. Entonces, esto es clave, que algún lado derecho sea negativo, porque eso es lo que hace que nuestra solución inicial no sea factible, que es cuando aplica el método simplex dual. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos restricciones mayor o igual o igual para convertirlas en el tipo menor o igual? Bueno, si es mayor o igual, multiplicamos ambos lados de la desigualdad por menos 1. Recordamos que cuando multiplicamos una desigualdad por menos 1, eso invierte el sentido. Y las de igualdad, ¿okay?, que son de esta forma, A igual a B, la podemos reemplazar por estas dos desigualdades, una mayor o igual y la otra menor o igual. Entonces, fíjense que la intersección de estas dos resulta en la igualdad. Luego, la mayor o igual se multiplicaría por menos 1 para tenerla en el sentido válido, en el sentido permitivo, que es el de menor o igual que. El simplex regular, vamos a recordar, aquí tenemos el tablero donde está la zona de las variables y la zona de solución del lado derecho, los resultados. En el simplex regular, nosotros primero, observando aquí los coeficientes de la fila 0, asociados a las variables, determinamos la variable que entra. Ese es el primer paso. Entonces, si es un problema de maximización, buscamos el coeficiente más negativo. Si es un problema de minimización, buscamos el coeficiente más positivo. Pero primero determinamos la variable que entra a la base. Posteriormente se determina la variable que sale, efectuando el cociente entre los elementos del lado derecho y los elementos positivos mayores que 0, de manera estricta, de la columna pivote. Entonces, la razón mínima nos determina la variable que va a abandonar la base.
Entonces, ese es el orden. En el caso del simplex dual, aquí tenemos nuestro tablero, nosotros vamos a determinar primero la variable que sale. Y así como aquí, si se trataba, por ejemplo, de un problema de maximización, buscábamos el coeficiente más negativo, recuérdense que nosotros vamos a aplicar el simplex dual cuando tenemos una solución inicial que no es factible y queremos recuperar la factibilidad. Entonces, si hay una solución inicial que no es factible, es porque aquí, en la zona del lado derecho, vamos a tener algún elemento, al menos uno, que va a ser negativo. Entonces, para determinar la variable saliente, nosotros vamos a buscar ese coeficiente negativo. Ya vamos a dar más detalles sobre cómo se hace eso. Lo importante es que en el primer paso determinamos la variable saliente, en el caso del simplex dual, y posteriormente es que se determina la variable que entra en la base. Ambos métodos, una vez que nosotros determinamos filas y columnas pivotes, tienen o requieren operaciones elementales de renglón para convertir la columna que se determinó en una columna pivote. Entonces, ese paso de Gauss-Jordan está presente en ambos métodos. Ok, vamos a dar más detalle ahora cómo se determina la variable saliente en el caso del simplex dual. Entonces, va a corresponder a la variable básica, aquí estamos hablando de estos renglones, que tenga el valor más negativo en el lado derecho, lo que es el vector solución. Si hay empates, los vamos a resolver en forma arbitraria, y si todos los valores del lado derecho llegan a ser positivos, eso va a ser nuestro criterio de parada para el método simplex dual, porque eso significa que logramos la factibilidad. Entonces, buscamos el elemento más negativo, eso nos va a determinar la variable saliente. Si hay empates, los rompemos en forma arbitraria, y si todos son positivos, se terminó el método simplex dual. Eso en cuanto a la variable saliente. Para la variable entrante, nosotros vamos a considerar aquí en este renglón los elementos negativos. Entonces, en la fila o renglón pivote van a intervenir solo los elementos negativos y los correspondientes a la fila 0. Entonces, fíjense que eso es lógico, ¿no? Porque estamos viendo que el simplex dual es como el espejo del simplex regular. Entonces estamos haciendo las cosas en el orden contrario. Para determinar la variable que salía de la base en el método simple regular, nosotros considerábamos los elementos aquí del lado derecho y los elementos positivos de la columna pivote, los negativos o 0, no se consideraban, y efectuábamos las divisiones. Tomábamos la razón mínima, entonces solamente los positivos, tomábamos la razón mínima y eso nos daba entonces la variable saliente. Ahora, en el caso del simplex dual, nosotros vamos a dividir entre los elementos negativos que están aquí en el renglón pivote. Entonces vamos a considerar los negativos solamente. Entonces, si hay positivos, 0, no se toman en cuenta, solamente los negativos. Y eso tiene sentido, porque recuérdense que en el lado derecho hay elementos negativos y la única manera de cambiarle el sentido a ese elemento es tomando en consideración los negativos. Y de esa manera, ¿no?, recuperar la factibilidad. Entonces, aquí dividíamos elementos de columnas entre columnas. En el caso del simplex dual, vamos a dividir elementos de fila entre filas para determinar la variable que entra a la base. ¿Sí? Desarrollando este criterio de la variable entrante con más detalle, habíamos visto que solamente vamos a considerar los elementos del renglón 0 asociados a variables y los coeficientes negativos del renglón pivote. Vamos a ignorar los elementos 0 y positivo. Entonces vamos a considerar los elementos de estos dos renglones, pero los que están relacionados a las variables negativas del renglón pivote. Entonces, dependiendo de si el problema es de minimización o maximización,
vamos a proceder de una u otra forma. Entonces, para determinar ahora la variable entonces entrante, ese es el criterio, el paso 2. Si el problema es de minimización, vamos a tomar la razón mínima de estas divisiones, ¿no? Los elementos aquí de la fila 0 entre los elementos negativos de la fila pivote. Tomamos la menor razón. Y la variable asociada a esa menor razón será la variable que entra a la base. Eso para un problema de minimización. En el caso de un problema de maximización, bueno, hay que agregar valor absoluto. Entonces, de esta manera, nosotros obtendríamos las variables salientes y entrantes en el método simplex dual. Estos métodos, el simplex dual y el simplex regular, se pueden combinar. Entonces, ¿de qué manera? Si partimos de una solución inicial que no es factible y no es óptima, nosotros inicialmente podemos aplicar el método simplex dual para alcanzar una solución que sea factible, pero no va a ser la óptima. Y luego aplicar el método simplex regular para alcanzar la optimalidad. Entonces, de esta manera nosotros podemos combinar estos dos métodos. Vamos a ver un primer ejemplo donde vamos a mostrar cómo aplicar el método simplex dual exclusivamente. Tenemos este problema de minimización, sujeto a estas tres restricciones funcionales. Entonces, lo primero es acondicionar el problema. Recuérdense que las restricciones del tipo mayor o igual hay que multiplicarlas por menos 1. Aquí tenemos 2. Entonces, cuando nosotros multiplicamos por menos 1 la primera, nos va a quedar entonces, la primera restricción funcional, nos va a quedar menos 3x1 menos x2, cambia el sentido, menor o igual que menos 3. Y la segunda nos va a quedar menos 4x1 menos 3x2, cambia el sentido, menor o igual que menos 6. Y la otra, bueno, vamos a copiarla, pero ya está en el sentido válido para aplicar el método simplex dual. Entonces, tenemos tres restricciones del tipo menor o igual, y nosotros sabemos que cuando se tienen este tipo de restricciones, agregamos variables de holgura. Entonces, por eso que tenemos aquí variables de holgura S1, S2 y S3 para convertir estas restricciones, estas desigualdades, en igualdades. Entonces, aquí también pasamos todos los términos del lado derecho de la función objetivo al lado izquierdo, y esto aquí estaría igualado a 0 para lo que es el tablero inicial. Entonces, el tablero asociado a este problema reformulado es este. Entonces, fíjense que la fila 0 es esta. 1, menos 3, menos 2, 0, 0, 0. Y el resultado aquí es 0. Y lo interesante es que tenemos estos valores negativos asociados a las dos primeras restricciones en el vector aquí solución, en el lado derecho de nuestro tablero. Y eso es clave porque es un indicativo de que esta solución es no factible, y es por eso que vamos a utilizar el método simplex dual. Tomamos el lado más negativo para determinar en una primera instancia la variable que sale. Entonces nos da el renglón o fila pivot. Tenemos un problema de minimización. Entonces ahora esta es la variable que va a entrar en la base. ¿Y cómo se determina eso? Recuerden que hacemos el cociente. Aquí solamente van a intervenir los elementos negativos de la fila pivote, que son menos 4 y menos 3. Son los únicos negativos. Entonces vamos a hacer el cociente de menos 3 entre menos 4 y de menos 2 entre menos 3. Esto da 0,75, esto da 0,66, el menor valor es este. Por lo tanto, es por eso que estamos considerando a X2
como la variable entrante. Eso nos va a permitir calcular la columna pivote. El elemento pivote es -3 y ese es el que usamos para, mediante operaciones elementales de renglón de Gauss-Jordan, convertir estos elementos -2, -1, -3, 1 en 0, 0, 1, 0. Es decir, la columna de X2 sería una columna pivote. Entonces, eso luego de aplicar Gauss-Jordan, este sería el tablero, ahora con S2 reemplazada por X2. Entonces nos damos cuenta que seguimos teniendo elementos negativos en el lado derecho, por lo tanto esta solución no es factible, pero notamos algo que no había comentado en el tablero inicial y en este que venimos a obtener. Fíjense que el criterio de optimalidad se está satisfaciendo, ¿no? Es un problema de minimización. Todos los coeficientes aquí de la fila 0 asociados a variables deben ser menores o iguales que 0. Entonces, eso se está dando en este tablero y en este también. Entonces, tenemos una solución que es óptima, pero no factible en la iteración 1 y en esta iteración también. Entonces, vamos a determinar ahora la variable saliente. Entonces, buscamos aquí en el lado derecho el elemento más negativo, en este caso hay uno solo, nos da la variable saliente, el renglón pivote. Hay que efectuar los cocientes considerando los elementos negativos del renglón pivote, que son -5/3 y -1/3. Tenemos aquí -5/3 y -1/3. Entonces dividimos -1/3 entre -5/3 y -2/3 entre -1/3. Y eso nos indica entonces que la variable x1 va a ser la variable entrante, la que va a reemplazar a S1. Luego, esta columna, mediante operaciones elementales de renglón, Gauss-Jordan, debemos transformarla en una columna pivote. Entonces, vamos a suponer que efectuamos con éxito esas operaciones. Este sería el tablero siguiente, donde se ha reemplazado S1, la variable de holgura S1, por la variable de decisión X1, ¿no? Que es la que está entrando en la base. Aquí notamos lo siguiente, que esta solución es factible. Todos los elementos del lado derecho asociados a las variables básicas son positivos y adicionalmente todos los elementos de la fila 0 asociados a las variables son menores o iguales que 0. Eso es una condición de optimalidad. Entonces, esta solución es la óptima. El valor de la función objetivo es 21/5 y el valor de las variables de decisión son 3/5 para x1, 6/5 para x2 y la variable S3 es una variable de holgura, ¿no? Que tomaría un valor 6/5. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso vamos a combinar, vamos a mostrar cómo podemos combinar el simplex dual con el simplex regular. Este es el problema de programación lineal, es un problema de maximización, y tenemos aquí dos restricciones, una del tipo mayor o igual y la otra del tipo menor o igual que. Reformulamos nuestro problema como un sistema de ecuaciones. Para eso multiplicamos por -1 la primera restricción para convertirla en una de menor o igual, y luego, como ambas son del tipo menor o igual que, vamos a adicionar variables de holgura. Dos variables de holgura, S1 y S2. El tablero simplex asociado a este problema es este que está acá. Notamos aquí que en el lado derecho hay un elemento negativo. Eso nos indica que esta solución es no factible. Y cuando analizamos los elementos aquí, los coeficientes de la fila 0, nos damos cuenta que esta solución no es óptima. ¿Okay? No está cumpliendo con ninguno de los dos criterios, ni el de maximización ni el de minimización. Entonces, esta solución no es óptima y tampoco es factible. Entonces, aplicamos inicialmente el método simplex dual. Entonces, buscamos aquí el elemento más negativo, es uno solo, -40. Eso nos da la variable saliente, el renglón pivote, y como es un problema de maximización, considerando los elementos negativos, vamos a tomar el valor absoluto
en este caso, de 30 entre menos 5 y el valor absoluto acá de menos 48 entre menos 2. Entonces tomamos los elementos negativos solamente del renglón pivote y efectuamos estas divisiones. Aquí se va a tomar el menor cociente es este, y eso nos va a determinar entonces la variable entrante, la columna pivote del simplex dual. Entonces la variable entrante es x2, aquí tenemos la columna pivote, mediante operaciones de Gauss, convertimos esta columna en una columna pivote 0, 1, 0, que es lo que tenemos aquí, 0, 1, 0. Este sería el siguiente tablero, una vez que hemos reemplazado S1 por X2 como variable básica. Nos damos cuenta ahora, al examinar el lado derecho, aquí, en cuanto a las variables básicas, que son positivas, por lo tanto, el simplex dual finaliza, concluimos el simplex dual, pero cuando vemos ahora los coeficientes de la fila 0 asociados a las variables, no tenemos optimalidad. Entonces, debe arrancar el método simplex regular. Entonces, ahora vamos a determinar, estamos ya en el contexto trabajando con el simplex regular, es un problema de maximización, buscamos el coeficiente más negativo, que está asociado a la variable S1. S1 va a entrar en la base, y ahora calculamos los cocientes del lado derecho entre los elementos positivos mayores que 0 de la columna pivote. Entonces, eso solamente involucraría este cociente, ¿no? 40 entre un medio. Por lo tanto, S2 va a ser la variable que abandona la base. S1 va a reemplazar a S2. Efectuamos las operaciones elementales de renglón para convertir esta columna, la de S1, en una columna pivote 0, 0, 1. Este sería el resultado cuando analizamos aquí los elementos, los coeficientes de la fila 0 asociados a las variables. Nos damos cuenta que alcanzamos la optimalidad. Este tablero es óptimo. La solución entonces es esta. Z igual 480, X1, que es una variable no básica, es 0, y X2 es 10. S1 igual 80 corresponde a una variable de holgura. Les agradezco infinitamente la atención que me brindaron. Les deseo el mejor de los días.